Ya tenemos nuestro primer invitado, se trata del abogado Naishbit Mojica, él es abogado de los accidentados en este terrible eh, hecho vehicular que ocurrió que tuvo involucrado el músico Alejandro Torres. Licenciado Mojica, bienvenido y buenos días. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Fernando, licenciada Mirna. Si nosotros acudimos en representación de la señora Rebeca González, ella es la esposa del conductor del vehículo taxi, donde desafortunadamente fallece en ese lamentable hecho de tránsito suscitado el día 26 de enero en el distrito de Chame, ¿no? Es exactamente si nos remontamos hacia ese día, y se ha dicho mucho, e incluso hay un video que circula del accidente en donde se veía el movimiento tanto del conductor del taxi como el del vehículo pick-up, que realmente los primeros indicios dan a conocer qué ocurrió esa noche. ¿El señor conductor del taxi estaba prestando el servicio o venía porque nos señalan que son familiares los que iban dentro del taxi? Sí, en efecto, nosotros tenemos que señalar en primera instancia que por diferentes medios y redes sociales se ha establecido que el conductor del vehículo taxi iba a realizar una maniobra El imprudente, sí. imprudencia a raíz de dar un giro prohibido. Tenemos que mentir ese hecho porque en realidad allí no existe tal giro prohibido como tal. Si bien es cierto, el señor conductor venía de realizar unos trabajos y toda vez que anteriormente a eso se había suscitado un tema con unos miembros de la Policía Nacional y una de las personas de las víctimas que estaba allí. Con respecto a su segunda pregunta, sí nos preocupa que este expediente o esta carpetilla está plegada de una serie de irregularidades al cual nosotros hemos detectado y desde el inicio hemos hecho anuncia al Ministerio Público que corrija esta situación. Sin embargo, a la fecha se mantiene una serie de irregularidades que sí nos preocupa a nosotros como defensa, vuelvo y le repito, la señora Dayana González. En este accidente fallecieron 3 personas. Fue lo que fallecieron, 3 Es personas correcto. fallecieron. Nos han señalado algunos expertos que primera vez que ven que en un caso como este, en donde fallecen 3 personas, la persona involucrada o en el otro vehículo no haya sido detenida. El proceso que se le dio, el tratamiento a este caso por parte de las autoridades, tomando en cuenta que el otro conductor es un popular cantante de música panameña, ¿se hizo un trato especial o es lo correcto en estos casos? Mire, nosotros como manejamos el ámbito penal Sí. y que hemos participado en sinnúmero de defensa tanto de víctimas como indiciados en su momento dado, sí nos llama poderosamente la atención este proceso irregular. ¿Por qué? Porque usted ha establecido los parámetros que son correctos. Es un accidente de una magnitud considerable. Nosotros somos respetuosos de los debidos procesos y nosotros desde el inicio le manifestamos al Ministerio Público que somos fiel convincentes de que se le debe aplicar el artículo 8 del Código Procesal Penal al señor Alejandro Torres, que se le respete su inocencia como tal. Claro. Pero de igual forma, el Código Procesal Penal establece los parámetros conjuntamente con el Código Penal, los parámetros cuando existen estos clases de eventos o lamentables como es este hecho de tránsito, que en efecto existen dos agravantes, como cuáles. La velocidad excesiva al cual por videos de igual forma y en la fijación de imagen se pudo percatar de que en efecto ese vehículo recorría una velocidad excesivamente alta con respecto al área de señalada para transitar en esa vía, que es de 40 a 60. Segundo elemento es que en el mismo artículo 131, 123, 34 del Código Penal establece cuando exista la muerte de uno más. Allí existieron la muerte de 3. Lógico y obvio, existe una situación de sesgamiento del proceso de investigación en plena violación del artículo 24 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque este artículo le mandata al Ministerio Público a hacer una investigación objetiva, favorable y desfavorable. Y lo que procedía en derecho era en ese momento es la señora personera ordenar una detención a la aprehensión del señor Alejandro Torres, ponerlo a la orden de la autoridad competente, es decir, ante un juez de garantía 24 horas posterior, y dentro de los elementos de convicción recabados hasta ese momento, que a nuestro juicio eran los elementos mínimos que establece el artículo 280 para realizar esa imputación. ¿Por qué mínimo? Uno, existe el hecho de tránsito. Se puede corroborar que existió el hecho de tránsito. Segundo, existen personas fallecidas. Si existen, no existen uno, existen 3. Y el tercer elemento es que se conocía de antemano la velocidad excesiva que iba el señor Alejandro Torres. ¿Hubo pruebas de alcoholemia en este accidente?
Ese es un tema que nosotros nos llama poderosamente la atención de que el teniente Manuel Murillo presenta un informe, una vista fotográfica de una prueba de un aparato de alcoholemia, donde estas son pruebas pasivas. ¿Y cuál es esa prueba pasiva? Donde el sujeto sopla a una distancia y si el aparato no le detecta el aliento, simplemente el aparato va a marcar negativo. Ese fue el procedimiento que hizo. El señor Alejandro Torres, en declaraciones propias, dijo que él no se le hizo una prueba de alcoholemia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de dónde salió esa prueba de alcoholemia que arroja negativo? Segundo elemento, nosotros no nos consta, porque en la misma declaración del señor Alejandro Torres dice, yo estuve en un patrulla desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces, ¿dónde, en qué lugar? Porque en las vistas fotográficas y en los videos no existe ese lugar donde ese policía fue y le puso el aparato al señor Alejandro Torres para tomarle esa. Entonces, son series irregularidades Las que se han tres dado. víctimas, licenciado, vivían en el sector. ¿A qué se dedicaban estas tres personas, aparte del conductor del taxi? Okay, las tres víctimas eran residentes de acá en la ciudad capital y ellos se encontraban haciendo un trabajo hacía una semana en un lugar que se llama Las Lajas de Chame y ellos venían de retorno hacia la ciudad capital. En horas de la tarde. Pero, en qué sentido fue? ¿Fue Chame? ¿Exactamente dónde? ¿Y qué dirección iba, qué carro? Es decir, Alejandro Torres venía de la ciudad y sus clientes iban hacia el interior o al revés. Porque lo contrario, ellos venían del interior hacia la ciudad y el señor Alejandro Torres iba de la ciudad hacia el interior. ¿Qué pasa? Allí hay una intersección, ¿verdad? Que es un giro donde hay una entrada de una barriada, en realidad desconozco cómo se llama esa barriada, pero sí es el giro para entrar a esa barriada. Eso no es un giro prohibido, esa es la entrada, giro a la izquierda que se podía dar en su momento dado. Ahora bien, hay un tema que establecen y señalan, no, que fue que hubo una imprudencia por parte del vehículo que interceptó al señor Alejandro Torres. A raíz de eso fue que surge la responsabilidad que según el señor Alejandro Torres no le dio oportunidad de frenar. Pero es que la velocidad excesiva que iba el La velocidad, lo que se puede observar en el video es que el taxi al ingresar al carril iba a fue embestido. Ajá, era una velocidad y no era una velocidad excesiva, pero sí puntualmente el vehículo donde iba el señor Alejandro Torres, sí la velocidad, han analizado aproximadamente a cuánto iba y cuál es lo permitido en ese lugar de velocidad. No, lo que dijo el licenciado, entre 40 y 60. ¿Y él aproximadamente? O sea, es que ahí es donde vamos. Fíjese las irregularidades que se ha pasado en esta carpetilla. Ese vehículo tenía que ser sometido a una serie de inspección. Nosotros el día antes de ayer nos apersonamos a la Fiscalía en Chorrera justamente a ver por última vez esa carpetilla y salir a ver una situación porque estábamos percatando una serie de irregularidades. Resulta ser que la defensa del señor Alejandro Torres hace la solicitud de entrega de devolución de ese vehículo el día 30 de enero, en horas de la tarde. Y ese mismo día, en horas de la tarde, el fiscal admite la solicitud y emite una resolución, ¿verdad? Y ordena que se le entregue el vehículo cual fue entregado el día 31 de enero al señor Alejandro Torres. Mi pregunta es, nosotros estamos contratando los peritos pertinentes para realizar las investigaciones como expertos de esa situación, porque nosotros no vamos a entrar en esta etapa de discutir el grado de responsabilidad de uno o del otro, eso lo va a determinar la investigación, pero sí estamos exigiendo una investigación objetiva y hasta el momento la señora Yanina Martínez, que era la personera municipal, no lo ha sido y mucho menos ahora cuando se radique el expediente en la Fiscalía de Chorrera se está viendo un nivel de irregularidad con respecto a las actuaciones de esta carpetilla. ¿Cómo ustedes toman? Porque creo que fue la semana pasada, el señor Alejandro Torres hizo una conferencia de prensa en donde decía que estaba afectado porque había estado en diligencias médicas, por eso no se había pronunciado a raíz de este accidente, que lamentaba la pérdida de las tres personas y se desvinculaba como ser el responsable de este accidente. ¿Cómo lo toman ustedes? Fíjese, nosotros, esto es lo que nos tiene a nosotros en los medios de comunicación social, porque sus familiares lo han visto como especie de una burla. Mira, la representante de nosotros tiene 3 niños que dejó su padre huérfano. 3 niños. 3 niños menores de edad.
Y al día de hoy el señor ni su equipo legal se ha acercado, a pesar de que en conferencia de prensa manifestó de que había puesto a disposición los abogados. Mira, desde el día número 1 de ese hecho de tránsito, los familiares acudieron y dieron una entrevista, rindieron una entrevista y dieron la información de cada uno de ellos. Mira, aquí yo tengo la factura que le pedimos autorización a nuestra representada de su equipo legal. Nosotros cubrimos los gastos funerarios porque son familias humildes que no los tienen. Entonces, no es cierto de que lo que manifestó el señor Alejandro Torres que se había puesto a disposición. Segundo elemento, como usted dice, señora licenciada, de que él estaba consternado, que era una persona de bien y que estaba sumamente dolido, afectado, pero sin embargo, 3 días después de eso, lo vemos en un evento bailable, saltando, cantando, brincando, diciendo, aquí hay artistas para rato. Cuando se dan este tipo de situaciones, es que me llama poderosamente la atención, licenciado, porque aquí estamos hablando de 3 personas que perdieron la vida. Sí. Tú puedes volver a tu vida normal, porque en este caso fue una vida normal. Sí, lo vimos también, en los videos estuvieron circulando, en donde nuevamente ofrecía disculpas. Y es más, personas identificándose también, señalando que uno no sale a la calle a matar en accidentes de tránsito. ¿Cómo analiza el tratamiento específicamente que se ha dado a este caso puntualmente y en donde usted señala, 3 niños han perdido a su padre? Mire, nosotros fuimos enfáticos en señalarle a la Fiscalía el día martes y le dijimos que hasta el día martes se le acabó el relajo con esa carpetilla al Ministerio Público. Y nosotros emplazamos y le hacemos el llamado enérgico al Procurador General de la Nación, Luis Gómez, al cual nosotros conocemos y sabemos de su trayectoria como abogado. Estas actuaciones en primera instancia de la licenciada Yanina Martínez, mire, nosotros las vamos a querellar. Nosotros vamos a querellar a la fiscal, a la personera. A la personera. Yanina Martínez, vamos a querellar al perito Luis Rivera de accidentología y a Vanessa Zúñiga, que fueron los peritos mencionados, no por nombre, pero sí los que tuvieron según las actas de primer interviniente en lugar de los hechos. ¿Y por qué los vamos a querellar? Porque a raíz de las declaraciones del propio Alejandro Torres, que señala que fueron los peritos que determinaron que él ya se había podido. Ellos no son autoridad, no pueden bajo ninguna circunstancia establecer esos parámetros de quién sí y quién no. Era una competencia netamente de la señora Yanina Martínez, la cual es la personera, y su asistente Rebeca Rodríguez, que estuvieron en lugar de los hechos. Entonces, como primer interviniente y como Ministerio Público, ¿qué hicieron? A raíz de eso, las propias declaraciones del señor Alejandro Torres señala, dice, nosotros estuvimos de las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, donde nos dijeron estos peritos se pueden ir para la casa. Imagínense, señor. Y señaló que en un patrulla, que no fue trasladado realmente, sino que se mantuvo dentro de un patrulla. Mira, eso es indignante y yo le agradezco al pueblo panameño, al cual nos ha llamado con ese sentimiento y esa empatía por el dolor ajeno, por el dolor de esta familia. Yo le agradezco de verdad a todos esos ciudadanos que han dicho, sí, licenciado, nadie sale de su casa o de su trabajo a matar, es un accidente, pero tenemos que tener un grado de responsabilidad, quien sea, que determine la investigación. ¿Y qué ha determinado hacia dónde se dirigía el señor Alejandro? ¿Era para algún toque? ¿Se dirigía hacia su casa? Sí, ¿Cuál era el destino? A las propias declaraciones, fíjese que hasta la fecha del día de hoy el señor Alejandro Torres no ha presentado una declaración, y mucho menos la persona que lo acompañaba, que es el señor Sergio Ramos. Todo lo contrario, en esta declaración a los medios de comunicación, él dice y manifiesta de que él iba con 2 acompañantes más. Sin embargo, en las primeras intervinientes, todos apuntan y señalan que solamente iba un acompañante en ese vehículo, el que conducía el señor Alejandro Torres. Entonces, ¿esto a qué viene? Ya estamos viendo, primero que todo, nos desaparecen a nosotros el vehículo involucrado en ese hecho de tránsito, porque nosotros como defensa teníamos derecho de participar, de acuerdo al artículo 10 del Código Procesal Penal, en esa diligencia de inspección de ese vehículo. Sin embargo, en la carpetilla, el día martes, no existía repetido. Eso fue uno de los actos. O sea, él iba con 2 personas, pero solamente aparece una persona. La segunda persona, ¿quién sería? No. ¿Una fémina o un masculino? Él solamente iba en su vehículo con una sola persona. Okay. Posteriormente, en la declaración que sale en los medios de comunicación social, en su conferencia, dice, yo iba con 2 personas más. Pero esto nosotros, que nos manejamos en este ámbito y hemos asistido a sin número de juicios, en el juicio, la fase oral, sabemos lo que significa un testigo y cuándo son 2 testigos. Sí. Un testigo no hace plena prueba, pero 2 sí. Y aquí es donde están tratando de sembrar una prueba y desapareciendo. ¿Qué procede ahora, licenciado, en este caso? Bueno, nosotros lo primero que le estamos solicitando al Ministerio Público es que haga su trabajo de una forma correcta,
tal y como lo mandata el artículo 24, o le repito, el Código Procesal Penal, que sea una investigación objetiva, que se esclarezcan los hechos, porque en realidad eso es lo que nosotros buscamos, y en segunda instancia de que este hecho tan lamentable no puede quedar bajo ninguna circunstancia en este asedero al que nosotros estamos. Aquí murieron 3 personas, el señor Alejandro Torres está saltando, brincando en las tarimas y no ha pasado nada, aquí hay una... En estos casos, ¿cuál es la pena? O sea, imprudencia en el manejo, y cuál es exactamente de ser culpable una persona, en este caso que son 3, ¿a cuánto puede ascender una pena de cárcel? Fíjense que en el caso específico de este hecho lamentable, ¿verdad? Donde se perdieron la vida 3 personas, la calificación que le da el Ministerio Público, es decir, la licenciada Yanina Martínez, es de homicidio culposo. Por ningún lado lo pone como homicidio culposo agravado. ¿Por qué a nuestro criterio es un homicidio culposo agravado? Porque, les repito, ya existen otros elementos dentro de la propia ¿Y la investigación. pena cuánto asciende, licenciado? Si es agravada es hasta 9 años, Sí. y si es un homicidio culposo simple, es decir, no hubo mayores Intención, consecuencias, es de 1 a 4 o de 3 a 6. ¿Pueden ¿no? llegar a un acuerdo económico? Sí, en ese evento, este hecho de tránsito, o los hechos de tránsito, que sí, una serie de delitos dentro del catálogo del Código Procesal Penal y dentro del Código Penal, sí dan la posibilidad de que se pueda llegar a un método alterno de solución de conflicto. ¿Por qué no? Esto no sería el primero ni el segundo ni el último caso donde si las víctimas pueden ser resarcidas económicamente por la persona que pudo haber afectado en su momento dado. Miren, nosotros hemos sido abogados de personas que en su momento dado, una investigación incipiente, no sabemos si su grado de responsabilidad o no. Sin embargo, nosotros siempre como abogados lo que hemos sugerido es un acercamiento con la familia de esas personas que han fallecido, porque la mayoría de las veces son personas que dependían del sustento de ese señor o señora que acaba de fallecer en esos hechos lamentables, pero no hemos visto esa situación por parte de la defensa o del señor Alejandro Torres. Todo lo contrario, ha salido diciendo los medios de comunicación que son cosas que son netamente falsas, ¿no? Entonces, esas situaciones nos conllevan a nosotros, aunado a las situaciones de que se está dando en el Ministerio Público de una forma sesgada, malintencionada, entonces nosotros nos conlleva a presentar las respectivos, los querellas correspondientes para... ¿Cuándo se va a proceder a interponer esa querella a la personera y a los peritos? Sí, nosotros, porque somos un equipo legal que estamos asistiendo a la señora Dayana, nos estamos reuniendo el día de mañana. El domingo tenemos una actividad que vamos a pintar los corazones azules. De hecho, invitamos a la ciudadanía que nos acompañe. Y en el transcurso de la semana nosotros estamos presentando ambas querellas, porque vamos a querellar a 3 personas con respecto a eso, en base a los propios señalamientos del señor Alejandro Torres y en base a las situaciones que existen dentro de la carpetilla. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Naismith Mojica, abogado, gracias por estar con nosotros.